Hay vendedores que llevan años en la industria y todavía aplican las mismas técnicas sin importar si están hablando con una empresa o con una persona, el mismo pitch, el mismo ritmo de conversación, el mismo proceso de cierre, y después se preguntan por qué los resultados son tan erráticos, por qué con algunos clientes funciona y con otros parece que hablan idiomas completamente diferentes. Antes de empezar, si las ventas son parte de tu vida y quieres llevarlas al siguiente nivel, hay un libro que necesitas tener en tus manos. Se llama Vendes o Vendes, número 1 en Amazon. El enlace está en la descripción. Consíguelo y después vuelve aquí, porque lo que viene te va a encajar diferente cuando ya tienes esa base. La respuesta está en algo que debería enseñarse el primer día de cualquier formación en ventas, pero que se omite con una frecuencia que debería preocupar. La diferencia entre vender a empresas y vender a personas no es una diferencia de escala, es una diferencia de naturaleza. Son dos juegos diferentes con reglas diferentes, con tiempos diferentes, con motivaciones diferentes, y con procesos de decisión que no se parecen en nada. Lo que nadie te cuenta es que los vendedores que dominan los dos mundos, que pueden moverse entre una venta B2B de 6 cifras y una venta B12 de ticket medio con la misma efectividad, no son los que encontraron una técnica universal que funciona en todos lados. Son los que entienden tan profundamente las diferencias entre los dos contextos que saben exactamente cuándo aplicar qué cosa y por qué. Fíjate en este detalle. El vendedor que confunde los dos contextos no solo pierde ventas que podría cerrar, comete errores que dañan la relación con el cliente de maneras que son muy difíciles de reparar. El vendedor que trata a un decisor corporativo con las mismas técnicas emocionales que funcionan en B2 se parece poco profesional. El que trata a un consumidor con el rigor analítico del B2B parece frío y distante, y en los dos casos el resultado es el mismo, sin confianza, sin venta. Hoy vamos a ver las diferencias reales entre B2B y B2C, no las definiciones del libro, sino las diferencias que cambian completamente cómo preparas la conversación, cómo construyes confianza, cómo manejas las objeciones, y cómo llegas al cierre en cada contexto sin perder ni tiempo ni credibilidad en el proceso. La diferencia más importante entre B2B y B2C no está en el precio, no está en el producto, no está en el canal, está en la estructura de la decisión de compra, en quién la toma, cuántas personas están involucradas, cuánto tiempo tarda, y qué factores pesan más en el momento de decidir. En B2C, en la mayoría de los casos, hay una sola persona que decide, o a lo sumo dos personas con un proceso de consulta muy informal entre ellas. El ciclo de decisión es corto, puede durar minutos, horas, o pocos días dependiendo del ticket, y los factores que pesan más en la decisión son emocionales antes que racionales. El cliente compra porque algo lo hizo sentir de cierta manera, porque el producto resuelve algo que le incomoda hoy, porque la marca le genera una emoción específica, o porque la conversación con el vendedor creó una conexión que lo llevó a confiar. En B2B la estructura de la decisión es radicalmente diferente. Rara vez hay una sola persona que decide, casi siempre hay un comité de decisión que puede incluir al usuario final, al gerente que aprueba el presupuesto, al área financiera que valida los números, al área de tecnología o de operaciones que evalúa la implementación, y muchas veces al director general o al socio que da la aprobación final. Cada uno de esos actores tiene una perspectiva diferente, una preocupación diferente, y un criterio diferente para evaluar la propuesta. Lo que nadie te cuenta sobre el comité de decisión en B2B es que el vendedor que solo habla con una persona de ese comité, aunque sea la persona con quien tuvo la mejor conversación, está construyendo su venta sobre una base muy frágil, porque esa persona tiene que ir a convencer al resto del comité sin la ayuda del vendedor, sin la habilidad para responder las preguntas que van a surgir, y sin el nivel de convicción que el vendedor podría crear si estuviera presente en esa conversación interna. Fíjate en este detalle que es crítico para cualquier vendedor B2B. Una de las habilidades más importantes en este tipo de venta no es convencer al interlocutor directo, es convertir a ese interlocutor en tu campeón interno, en la persona que va a vender tu propuesta internamente con la misma energía y convicción con que tú la vendiste a él. Y eso solo ocurre cuando le das no solo la información que necesita, sino el marco narrativo que necesita para presentarla de manera efectiva a los demás actores del proceso. En B2C la habilidad equivalente es diferente. Aquí el vendedor sí está presente frente al decisor real, y el trabajo es crear en ese momento una experiencia de conversación que conecte con las emociones correctas, que genere la confianza suficiente, y que haga que la decisión se sienta como algo que el cliente quiere hacer, no como algo que el vendedor lo convenció de hacer.
Esto es un problema cuando los vendedores confunden los dos contextos, porque el vendedor B2B que intenta crear urgencia emocional con un comité de decisión parece poco serio, y el vendedor B2C que le presenta un análisis de ROI a un consumidor que quiere sentir que toma una buena decisión, lo aburre antes de que tenga la oportunidad de convencerlo de nada. Y antes de hablar de los tiempos, quiero agregar algo sobre el campeón interno en B2B que tiene implicaciones muy prácticas en cómo estructuras cada conversación. Convertir a tu interlocutor en campeón interno no ocurre solo porque hayas tenido una buena reunión, ocurre cuando le das 3 cosas específicas: la claridad suficiente sobre el problema para que pueda explicarlo en sus propias palabras, el argumento correcto para responder las objeciones que va a recibir internamente, y la seguridad de que si la propuesta avanza y funciona, el crédito de haberla impulsado va a ser suyo. Esas 3 cosas juntas convierten a un interlocutor interesado en un vendedor interno que trabaja para ti incluso cuando no estás presente en la conversación. El tiempo es una de las variables más subestimadas en la diferencia entre B2B y B2C, y malentenderla produce errores que cuestan ventas en los dos contextos de maneras completamente diferentes. En B2C el ritmo de la venta es rápido, y tiene que serlo, porque la ventana de atención del consumidor es corta. La motivación emocional que produce el interés inicial se enfría con el tiempo, y mientras más tarda el proceso de venta, más oportunidades tiene el cliente de encontrar una alternativa, de dudar, o simplemente de olvidar que había algo que quería resolver. En B2C la velocidad no es una señal de presión, es una señal de eficiencia. El vendedor que arrastra el proceso en B2C no está siendo más consultivo, está perdiendo momentum. En B2B ocurre exactamente lo contrario. La venta que se mueve demasiado rápido levanta sospechas. Un decisor corporativo que ve a un vendedor intentando cerrar en la primera reunión interpreta esa urgencia como una señal de que algo está mal, de que el vendedor necesita el cierre más de lo que el cliente necesita la solución, y esa percepción destruye la credibilidad de una manera que es muy difícil de recuperar. Lo que nadie te cuenta sobre los ciclos de venta B2B es que su duración no es una ineficiencia del proceso, es una característica del proceso que refleja la realidad de cómo las organizaciones toman decisiones. Las empresas tienen procesos de aprobación, tienen calendarios de presupuesto, tienen prioridades que compiten entre sí, y tienen culturas de toma de decisión que no se aceleran simplemente porque el vendedor quiera cerrar antes. Fíjate en este detalle que tiene implicaciones enormes para cómo planificas tu pipeline en B2B. La paciencia no es opcional en este contexto, es una habilidad que se tiene que cultivar deliberadamente, porque el vendedor que no sabe esperar en B2B comete errores que solo el vendedor que sabe esperar puede evitar. El error de presionar en momentos donde el proceso interno del cliente requiere tiempo, el error de interpretar el silencio como desinterés cuando en realidad es proceso, y el error de abandonar a prospectos que estaban a punto de avanzar simplemente porque el ritmo no se ajustaba a las expectativas del vendedor. En B2C la gestión del tiempo también es crítica pero en dirección opuesta. El vendedor B2C que no sabe crear momentum, que deja que el cliente lo piense sin haber establecido una razón concreta para actuar, está dejando que el tiempo trabaje en su contra, porque en consumo, a diferencia de empresas, el tiempo casi nunca trabaja a favor de la venta. La regla práctica es simple pero poderosa. En B2C muévete más rápido de lo que te sientes cómodo, en B2B muévete más despacio de lo que quieres, y en los dos casos muévete al ritmo del cliente, no al ritmo de tu cuota. Y hay algo sobre los tiempos en los dos contextos que quiero que notes desde la perspectiva del vendedor que opera en los dos mercados simultáneamente. La gestión del tiempo no es solo una táctica de venta, es una señal de que entiendes el contexto en que opera el cliente. El cliente B2B que siente que el vendedor entiende sus tiempos internos, sus ciclos de presupuesto, sus procesos de aprobación, percibe a ese vendedor como alguien que conoce su mundo, y esa percepción de conocimiento contextual construye más credibilidad que cualquier presentación de producto. El cliente B2C que siente que el vendedor crea momentum en lugar de presión, que facilita su decisión en lugar de forzarla, compra con una confianza que el cliente al que presionaron nunca tiene. Hay una simplificación que se repite en casi todos los libros de ventas sobre la diferencia entre B2B y B2C. En B2C se compra con emoción y se justifica con lógica. En B2B se compra con lógica y se justifica con datos. Y hay verdad en eso, pero es una verdad tan simplificada que puede llevarte a cometer errores graves en los dos contextos si la aplicas de manera literal. Es verdad que en B2C la emoción domina la decisión. El consumidor que compra un auto no compra movilidad.
Compra cómo se va a sentir manejando ese auto, la imagen que proyectará, la sensación en el cuerpo al manejar. El consumidor que compra una membresía de gimnasio no compra acceso a equipamiento, compra la versión de sí mismo que imagina que va a ser. Esas motivaciones emocionales son reales y tienen que ser el centro de la conversación de venta en B2C. Pero lo que nadie te cuenta sobre el B2B es que la emoción no desaparece de las decisiones corporativas, simplemente se disfraza. Un gerente de operaciones que evalúa tu software no es una máquina de tomar decisiones racionales, es una persona que tiene miedo de quedar mal si elige el proveedor incorrecto, que quiere sentirse inteligente en la reunión donde presenta la propuesta al director general, que tiene aspiraciones personales dentro de la organización que pueden verse afectadas por el éxito o el fracaso de la implementación que recomienda. Esas motivaciones emocionales son tan reales en B2B como en B2C, solo que no se expresan de la misma manera. Fíjate en este detalle sobre las motivaciones en B2B que muy pocos vendedores entienden con suficiente profundidad. En una venta corporativa hay dos niveles de motivación simultáneos, el nivel organizacional y el nivel personal. El nivel organizacional es el que se discute en las reuniones: reducir costos, aumentar eficiencia, mitigar riesgos, escalar operaciones. Pero el nivel personal es el que mueve las decisiones reales, el gerente que quiere ser promovido, el director que no quiere quedar como el que aprobó una mala inversión, el usuario que quiere que su trabajo diario sea menos difícil. Cuando el vendedor solo habla el lenguaje del nivel organizacional y nunca conecta con las motivaciones del nivel personal, la propuesta puede ser perfecta en papel y aún así perder frente a una alternativa inferior que supo conectar con las personas. En B2C el trabajo es hacer que el cliente se imagine en el resultado, hacerlo vivir emocionalmente la experiencia de haber comprado antes de que lo haya hecho. En B2B el trabajo es doble. Tienes que construir el caso racional que justifica la decisión ante el comité, y al mismo tiempo conectar con las motivaciones personales de cada persona en ese comité de una manera que haga que cada uno quiera que la propuesta avance. Lo que nadie te cuenta sobre trabajar los dos niveles de motivación en B2B es que requieren dos conversaciones paralelas, una conversación pública que ocurre en las reuniones formales con datos y análisis, y una conversación más personal que ocurre en los márgenes, en los intercambios uno a uno con cada stakeholder, donde entiendes qué significa esta decisión para ellos individualmente, y aseguras que tu propuesta les da lo que necesitan tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Y hay algo sobre la dualidad emocional y racional en B2B que quiero que notes con atención porque es donde más dinero dejan sobre la mesa los vendedores que solo trabajan el nivel organizacional. Cuando un gerente recomienda internamente tu solución y esa recomendación es rechazada, no solo pierdes la venta, ese gerente pierde credibilidad frente a su equipo, y esa pérdida de credibilidad es precisamente lo que le genera miedo antes de recomendarte. Si en alguna conversación le has dado a tu interlocutor las herramientas para manejar ese miedo, para anticipar las objeciones que van a surgir y responderlas con confianza, ese interlocutor va a defender tu propuesta con una energía completamente diferente a la del que llega a la reunión interna sin esa preparación. Los procesos de venta en B2B y B2C no solo se diferencian en duración, se diferencian en estructura, en las herramientas que se usan, en los puntos de contacto que requieren, y en los errores que cuestan más en cada contexto. En B2C el proceso típico tiene pocos pasos: atracción de la atención, generación de interés, manejo de objeciones y cierre. El ciclo puede completarse en una sola interacción si el vendedor es efectivo, o puede requerir un par de seguimientos si el ticket justifica más deliberación. Las herramientas más efectivas en B2C son las que crean experiencia, las demostraciones en vivo, las pruebas gratuitas, los testimonios de personas similares al cliente, y la creación de urgencia genuina cuando la hay. En B2B el proceso tiene una complejidad estructural completamente diferente. La primera etapa es el prospecting, la identificación y calificación de cuentas que tienen el problema que resuelves, el presupuesto para pagarlo, la autoridad para decidirlo, y el timing para hacerlo en un horizonte razonable. Sin esa calificación inicial, el vendedor B2B desperdicia ciclos enormes de tiempo y energía en oportunidades que nunca iban a cerrar. La segunda etapa en B2B es el descubrimiento, la conversación de diagnóstico profundo donde mapeas el problema, los stakeholders involucrados, el proceso de decisión, el presupuesto disponible y el criterio de éxito que el cliente usará para evaluar si la solución funcionó.
Esta etapa puede requerir múltiples reuniones y no termina hasta que tienes toda esa información con suficiente claridad para construir una propuesta que sea genuinamente relevante. Fíjate en este detalle sobre el error más caro en cada contexto. En B2C el error más caro es ir demasiado despacio, perder el momentum emocional, dejar que el cliente lo piense sin haber instalado una razón concreta para actuar. En B2B el error más caro es ir demasiado rápido hacia la propuesta sin haber completado el descubrimiento, sin haber mapeado todos los stakeholders, sin haber entendido el proceso real de decisión. Una propuesta hecha prematuramente en B2B no solo pierde y cierra la puerta a una segunda oportunidad, porque el cliente interpreta la prematuridad como señal de que el vendedor no entendió su situación. Las herramientas más efectivas en B2B son las que reducen el riesgo percibido de la decisión. Los estudios de caso de empresas similares con problemas similares y resultados documentados, las demostraciones personalizadas que responden exactamente a los casos de uso del cliente específico, las propuestas con análisis de retorno de inversión construidas con los datos del cliente, y los pilotos o pruebas de concepto que le dan al cliente evidencia de primera mano antes de comprometer el presupuesto completo. Lo que nadie te cuenta sobre las propuestas en B2B es que la mayoría de las propuestas que los vendedores envían son mucho más largas y mucho menos relevantes de lo que deberían ser. El cliente corporativo no quiere leer 50 páginas sobre la historia de tu empresa y el catálogo completo de tus funcionalidades. Quiere ver exactamente cómo lo que ofreces resuelve el problema específico que describió, en el tiempo específico que tiene disponible, a un costo que se justifica con el retorno que puede documentar frente a su equipo. Todo lo demás es ruido que distrae y que hace que la propuesta parezca genérica aunque no lo sea. Y antes de los cambios específicos, hay algo sobre la propuesta en B2B que vale la pena destacar. La mayoría de los vendedores la trata como un catálogo elaborado con precios. Los mejores la tratan como un espejo, un documento que le devuelve al cliente sus propias palabras sobre el problema, sus propios números sobre el costo de no resolverlo y su propia visión del resultado. Una propuesta que lee como un espejo no requiere ser vendida, se vende sola, porque el cliente siente que fue escrita específicamente para él. Entender las diferencias entre B2B y B2C no es solo conocimiento académico, es una ventaja competitiva concreta que puedes traducir en cambios específicos de comportamiento que mejoran tus resultados en el contexto en que estés operando. Te doy los cambios más importantes. Si operas principalmente en B2B, el cambio más impactante que puedes hacer es invertir más tiempo en el descubrimiento y menos en la propuesta. La mayoría de los vendedores B2B tienen el ratio al revés, pasan poco tiempo entendiendo y mucho tiempo construyendo propuestas que no están suficientemente ancladas en el diagnóstico, y esas propuestas genéricas producen respuestas tibias que se arrastran durante meses sin avanzar. El segundo cambio en B2B es mapear proactivamente el comité de decisión desde la primera conversación, no esperar a que el proceso avance para descubrir que había un stakeholder con poder de veto que nunca conociste. Pregunta desde el inicio. ¿Quién más estaría involucrado en evaluar una decisión como esta? ¿Hay algún área que típicamente tiene que validar este tipo de proyecto? Esas preguntas no solo te dan información, le muestran al cliente que entiendes cómo funciona una organización compleja, y eso construye credibilidad de experto de manera inmediata. Si operas principalmente en B2C, el cambio más impactante que puedes hacer es aprender a crear momentum emocional en el momento de la conversación, a hacer que el cliente se imagine en el resultado antes de que tome la decisión. No con técnicas de manipulación, sino con preguntas que lo conecten con sus propias motivaciones. ¿Cómo cambiaría tu día a día si este problema estuviera completamente resuelto? ¿Qué es lo que más te gustaría lograr en los próximos 3 meses? Esas preguntas no solo construyen confianza, activan la imaginación del cliente, y la imaginación activa es el estado mental más propicio para la compra que existe. Fíjate en este detalle que aplica a los dos contextos con igual fuerza, en B2B y en B2C. El vendedor que mejor conoce a su cliente tipo tiene una ventaja que no se puede comprar ni copiar, porque ese conocimiento le permite hacer las preguntas correctas, nombrar los problemas correctos, y presentar las soluciones en el lenguaje que resuena con la manera específica en que ese cliente piensa su situación. Y ese nivel de conocimiento del cliente no viene de los entrenamientos de producto ni de los manuales de ventas, viene de la acumulación deliberada de lo que aprendes en cada conversación cuando le escuchas con la intención de entender, no solo de cerrar.
El tercer cambio que aplica a los dos contextos es construir un proceso de aprendizaje post-conversación, tanto después de las conversaciones que cierran como después de las que no cierran. Después de cada conversación, identifica una cosa que hiciste bien y que quieres repetir, y una cosa que no funcionó como esperabas y que quieres cambiar. Ese ejercicio simple, hecho con consistencia, produce una curva de mejora que compuesta en el tiempo transforma radicalmente la efectividad de cualquier vendedor en cualquier contexto. Lo que nadie te cuenta sobre operar bien en los dos contextos es que el dominio de uno te hace mejor en el otro, porque las habilidades de diagnóstico que requiere el B2B profundizan la calidad de las conversaciones en B2C, y la capacidad de crear conexión emocional rápida que requiere el B2C te hace un vendedor B2B más completo, capaz de conectar con las motivaciones personales de los stakeholders que las propuestas puramente analíticas nunca alcanzan. Voy a dejarte con esto. B2B y B2C no son dos versiones del mismo juego, son dos juegos diferentes que comparten algunas reglas básicas y divergen en todo lo que importa, en los tiempos, en las motivaciones, en la estructura de decisión, en las herramientas y en los errores que más cuestan. El vendedor que entiende esas diferencias con suficiente profundidad no solo evita los errores que cuestan ventas en cada contexto, construye algo más valioso que la habilidad de cerrar, construye la capacidad de adaptarse, de leer el contexto en que está y de ajustar su proceso de manera deliberada y fundamentada. Y esa capacidad de adaptación es exactamente lo que separa a los vendedores que tienen resultados consistentes de los que tienen resultados que dependen de si las circunstancias les favorecen ese mes. Lo que nadie te cuenta sobre dominar los dos mundos es que el camino para hacerlo no empieza por aprender más técnicas. Empieza por observar con más atención las conversaciones que ya tienes, por preguntarte después de cada una si el proceso que usaste era el correcto para el contexto en que estabas, y por tener la honestidad de reconocer cuando aplicaste el manual equivocado al juego equivocado. Fíjate en este detalle final: los mejores vendedores que conozco, los que producen resultados consistentes en mercados difíciles y en condiciones cambiantes, tienen algo en común que va más allá de sus técnicas y sus herramientas, tienen claridad sobre el juego que están jugando en cada conversación, saben si están en B2B o en B2C, saben si el decisor es uno o son varios, saben si el tiempo trabaja a su favor o en su contra, y toman decisiones de proceso basadas en esa claridad, no en la intuición del momento ni en el manual que aprendieron hace 5 años. Esa claridad se construye, no se nace con ella, y empieza exactamente aquí, con entender que los dos contextos son diferentes, y que esa diferencia no es un detalle técnico, es el fundamento de todo lo que funciona en uno y no funciona en el otro. Si este video te dio algo que puedes aplicar en tu próxima conversación, compártelo con alguien que lo necesite, porque en ventas el conocimiento que se comparte se multiplica, y el que se guarda solo, se desperdicia. Nos vemos en el siguiente video.